Año 2005. En el centro del campo, Tom Brady y Donovan McNabb se estrechan la mano tras el Super Bowl. Las cámaras captan cada segundo. Y ahí está Reebok, estampado en sus camisetas. En la NBA, los Spurs van camino a otro título, más Reebok. En la Serie Mundial, los White Sox barren a sus rivales, con Reebok. Y mientras todo eso pasa, un joven prodigio del hockey, Sidney Crosby, esboza su primera sonrisa profesional frente a un lente de ESPN. En su pecho, Reebok. Reebok estaba en todas partes. No era solo una marca, era una fuerza. Tenía licencias exclusivas con las 4 grandes ligas americanas. Raperos como Jay-Z, 50 Cent lanzaban sneakers con su nombre. Peyton Manning, Iverson, Yao Ming, todos con el logo de la estrella. Y aunque Nike seguía siendo el rey, Reebok lo respiraba en la nuca. Parecía imposible que desapareciera, pero desapareció. Esta es la historia de cómo una empresa construyó un imperio deportivo durante más de 6 décadas, solo para verlo desmoronarse en menos de 10 años. Una historia de decisiones fatales, guerras de egos y de una pregunta que nadie pudo responder a tiempo. ¿Quién mató a Reebok? Los orígenes. Reebok no nació como gigante. Su historia comienza en 1895, cuando un nieto de zapatero británico decidió crear un calzado para correr más rápido. Pero todo eso es relleno. El verdadero punto de inflexión llegó en 1979, cuando un empresario americano llamado Paul Fireman descubrió una pequeña marca británica en una feria de artículos deportivos. Y decidió apostarlo todo para traerla a Estados Unidos. La competencia era feroz. Nike ya dominaba el mercado del running con sus Waffle Racers, pero Fireman notó un fenómeno cultural en ascenso: el aeróbics. Jane Fonda y Richard Simmons llenaban gimnasios, y ninguna marca había creado un zapato solo para eso. Así nació el Reebok Freestyle, el primer calzado exclusivo para aeróbicos. El impacto fue inmediato. Reebok ofrecía clases gratuitas con Simmons como gancho de marketing, y las ventas se dispararon. En 1984, superaron los $300 millones. Celebridades empezaron a usar la marca. Sybil Shepherd llegó a los Emmy con Reeboks blancos. Mick Jagger los llevaba en videoclips. Hasta Sigourney Weaver los usó para patear traseros alienígenas en Aliens. Pero Fireman no quería que Reebok fuera una moda pasajera. Sabía que los leotardos no durarían para siempre. Así que cuando el boom del fitness comenzó a saturarse, preparó la siguiente jugada: entrar al terreno más competitivo de todos, el baloncesto. En 1988, compraron una marca italiana con una patente extraña, una lengüeta inflable. Fue una revelación. Si no podían vencer a Nike por velocidad, lo harían por innovación. El éxito. Reebok no empezó como una potencia. Era una marca británica que vendía calzado deportivo en mercados secundarios. Pero todo cambió cuando Paul Fireman, un empresario estadounidense, vio el potencial de la marca en los años 80 y decidió introducirla al mercado americano. Mientras Nike se enfocaba en los corredores y Adidas en el fútbol, Reebok identificó una tendencia explosiva: el aeróbics. Era la era de Jane Fonda y Richard Simmons, y millones de mujeres llenaban estudios de fitness cada semana. Nike lo ignoró. Reebok lo aprovechó. Lanzaron el Reebok Freestyle, el primer zapato diseñado específicamente para aeróbics. Era blanco, liviano y funcional. Pero sobre todo, era un símbolo. Mujeres que nunca habían usado zapatillas deportivas las empezaron a usar fuera del gimnasio. Reebok no solo vendía calzado, vendía estilo, vendía empoderamiento. Las ventas se dispararon. En solo 4 años, pasaron de $12 millones en ingresos a más de $1.000 millones. Reebok se convirtió en la marca número 1 en Estados Unidos, superando temporalmente a Nike. Y eso era solo el comienzo. No contentos con dominar los estudios de aeróbic, se lanzaron a la cancha. En los 80, el mercado del básquetbol era un campo de batalla entre Nike, Converse y Adidas. Pero Reebok quería su lugar, y para ganarlo necesitaban innovación. Inspirados por una tecnología usada en botas de esquí, crearon una cámara de aire que se inflaba manualmente desde la lengüeta del zapato. Así nació el Reebok Pump. Cuando Dee Brown lo usó en el Slam Dunk Contest de 1991, arrodillándose para inflarlo antes de volar al aro, el público enloqueció. Fue el tipo de momento cultural que ninguna campaña puede comprar. Reebok ahora era sinónimo de espectáculo, y mientras Nike tenía a Jordan,
Reebok encontró su nicho. Los rebeldes, los disruptores, los que no se ajustaban al molde. Llegaron más figuras. Shaquille O'Neal firmó con Reebok en 1992 y lideró la línea Blacktop, pensada para las canchas callejeras. Sus comerciales eran divertidos, gigantescos, imposibles de ignorar. Shaq no solo vendía zapatillas, vendía personalidad. Y luego vino Allen Iverson. Recién salido de Georgetown, Iverson representaba todo lo que Nike no era: calle, actitud, autenticidad sin filtro. Reebok no solo lo firmó, diseñó su primer zapato, el Question, antes incluso de que jugara en la NBA. Cuando Iverson cruzó a Michael Jordan en su temporada de novato, el mundo entendió lo que Reebok había visto en él. El Question se agotó en días. El Answer, su siguiente modelo, lanzó la línea I3 que convirtió a Iverson en un ícono cultural. Reebok también comenzó a dominar en el deporte profesional. Logró contratos exclusivos para vestir a todos los equipos de la NFL, la NBA, la MLB y la NHL. Por un momento, parecía que cada gran jugada, cada home run, cada touchdown, tenía un logo de Reebok al lado. No era solo deporte, era cultura. Jay-Z lanzaba su propia línea. 50 Cent también. La ropa se vendía tanto como los zapatos. Reebok estaba en la cancha, en los videoclips, en la calle. El año 2005 marcó la cúspide. Tom Brady levantaba el trofeo del Super Bowl con Reebok en los hombros. Los Spurs ganaban las finales de la NBA. Los White Sox barrían en la Serie Mundial. Incluso en el hielo, un joven Sidney Crosby debutaba con Reebok en el pecho. Era omnipresencia total. Reebok no era solo una marca, era un imperio. Y durante ese breve y brillante momento, parecía que el trono de Nike estaba al alcance de la mano. La caída. 2005 fue la cima, pero también el inicio del declive. Porque mientras Reebok brillaba en las ligas, en los charts y en los pies de millones, internamente se estaba desangrando. Su identidad estaba diluida. Hacían de todo, pero no lideraban nada. Mientras Reebok intentaba estar en todos lados, Nike seguía una estrategia opuesta: concentración total en estrellas icónicas. Y justo en ese momento, apareció uno que lo cambiaría todo: LeBron James. Reebok le ofreció $10 millones. Nike puso 87. Y lo ganó. Esa pérdida fue un golpe durísimo. Reebok había apostado fuerte. Y quedó con las manos vacías. Sin LeBron, sin Jordan, sin Kobe, Reebok quedó huérfano de superestrella. Su única gran carta seguía siendo Iverson, pero su figura empezaba a apagarse. Lesiones, conflictos, falta de títulos. Su aura rebelde seguía vendiendo, pero cada vez menos. Intentaron reforzar su estrategia con más celebridades: 50 Cent, Jay-Z. Incluso firmaron a Yao Ming. Pero en vez de consolidar una identidad fuerte, lo único que lograron fue difuminarla aún más. ¿Era Reebok una marca deportiva? ¿Urbana? ¿Un híbrido de ambas? Cada campaña parecía responder con un tono distinto, como si nadie supiera realmente a quién le estaban hablando. Mientras Nike centraba su estrategia en crear mitos, Reebok dispersaba sus esfuerzos. Un comercial técnico un día, un spot callejero al siguiente. Sin una narrativa clara, la conexión emocional con el público comenzó a erosionarse. Y mientras eso ocurría, el rival más inesperado hizo su jugada: Adidas. En 2006, la marca alemana, que también sufría frente a Nike, decidió comprar Reebok por $3.8 millones. Sobre el papel, la operación prometía una sinergia imparable. Adidas dominaría Europa. Reebok lideraría América. Juntas desafiarían al rey. Pero esa no fue la realidad. Adidas no vino a potenciar a Reebok, vino a desmantelarla. Uno por uno, los grandes contratos de Reebok fueron cayendo. Primero la NBA, luego la NFL, después la NHL. Todo lo que había construido desapareció. Adidas trasladó esos recursos a su propia marca. Reebok fue relegada a una función secundaria: ropa de gimnasio, training, fitness. Nada de estrellas, nada de gloria, solo sobrevivencia. La creatividad también se apagó. Los diseñadores más emblemáticos fueron reemplazados. Los productos dejaron de arriesgar, de innovar. El pump, que alguna vez definió a la marca, quedó como una curiosidad del pasado. Y The Answer, el calzado que llevó a Iverson a los altares del deporte, quedó sin respuesta. Para cuando Adidas terminó su plan, Reebok era un espectro.
Lo que antes fue un símbolo de cultura y rendimiento, ahora era una marca sin alma, vendida en tiendas de descuento, ignorada por nuevas generaciones que ni siquiera sabían quién fue Iverson. Y lo más trágico, no fue un fracaso inevitable. Reebok tuvo oportunidades, momentos de gloria, inventaron tendencias, crearon íconos, tuvieron a Iverson justo cuando Jordan se retiraba, tuvieron a Shaq en su apogeo, estuvieron en cada liga, en cada cancha, en cada canción. Y aún así, lo perdieron todo. En su afán de no perder terreno, Reebok cayó en la trampa de querer ser todo para todos. Patrocinaron ligas, firmaron raperos, lanzaron líneas técnicas, sacaron reediciones, probaron todo lo que pudieron, menos definir claramente qué eran. Mientras las demás marcas construían legado, Reebok respondía a lo inmediato, a la moda del momento, sin una visión sostenida. E incluso en lo cultural, donde alguna vez fueron pioneros, se quedaron atrás. La conexión con el hip hop se desvaneció. La presencia en la calle se diluyó. El legado de Iverson fue celebrado, pero nunca evolucionado. Las nuevas generaciones no encontraron un referente fuerte en Reebok. Y sin referente, no hay tribu. No fue una catástrofe. Fue un suicidio lento, ejecutado a base de indecisiones, de miedo a apostar por una identidad propia. Mientras Nike miraba al futuro, Reebok se quedaba en la nostalgia. Mientras Adidas crecía con estrategia, Reebok se diluía con distracciones. ¿Quién mató a Reebok? Tal vez fue Nike, con su brutal hegemonía. Tal vez Adidas, con su adquisición asfixiante. Tal vez Iverson, con su negativa a evolucionar. Pero quizás, solo quizás, Reebok se mató a sí misma. ¿Qué pasaría si te dijera que Reebok lo tenía todo para vencer a Nike? Tenía la tecnología, tenía las figuras, tenía la cultura, y aún así, fracasó. ¿Cómo es posible que una marca que vestía a cada jugador de la NFL, NBA, MLB y NHL, hoy no tenga ni un solo contrato? ¿Qué error fue tan grande que destruyó un imperio de 3.800 millones de dólares? Quédate hasta el final porque lo que le pasó a Reebok no fue una caída, fue un suicidio comercial anunciado. La actualidad. Hoy, Reebok sigue existiendo, pero lo que fue alguna vez ya no está. La marca que peleó de tú a tú con Nike, que revolucionó el calzado deportivo con los pump, que lideró ligas enteras y se incrustó en la cultura pop, es ahora apenas una sombra de sí misma. Tras ser comprada por Adidas en 2006 por 3.800 millones de dólares, Reebok fue desmantelada poco a poco. Adidas recortó todo: NBA, NFL, NHL. En lugar de potenciarla, la marca alemana absorbió sus recursos, transfirió contratos a su propia línea y relegó a Reebok al sótano del portafolio. A finales de 2021, Adidas vendió Reebok por 2.500 millones, una pérdida gigantesca. El comprador fue Authentic Brands Group, una empresa especializada en revivir marcas venidas a menos. Entre sus activos están Forever 21, Brooks Brothers y la marca personal de Shaquille O'Neal. Bajo esta nueva gestión, Reebok intenta reubicarse como una marca de fitness, CrossFit, training, wellness, todo lo que suene a gimnasio más que a cancha. Ya no buscan protagonismo en la NBA, ni competir por atletas olímpicos. Hoy apuntan a un mercado funcional, estable, sin ruido. Sin embargo, en medio de ese silencio, hay una chispa. Reebok ha empezado a relanzar modelos clásicos, The Question, The Answer 4, las pumps originales. Y no como productos de alta tecnología, sino como piezas de nostalgia, dirigidas a los que crecieron con Iverson, con Shaq, con Jay-Z. Tal vez no vuelva a ser lo que fue, pero algo es seguro. Reebok aún vive en la memoria colectiva de toda una generación. Aunque Nike tenga el presente, Reebok dejó su marca en la historia. Reebok no cayó de un día para otro. Fue una lenta evaporación, un cúmulo de decisiones tibias, apuestas perdidas y una identidad que nunca terminó de consolidarse. Mientras Nike construía íconos con narrativas claras, Reebok improvisaba. Mientras Adidas trazaba planes globales a 10 años, Reebok reaccionaba a las modas del momento. En el juego del largo plazo, Reebok fue el que corrió sin mapa, esperando que la inspiración apareciera en el camino. Y sin embargo, su huella sigue ahí. Reebok transformó cómo pensamos el calzado deportivo, rompió moldes, le dio visibilidad al fitness femenino, hizo que las zapatillas fueran cultura antes que deporte. Dio voz a un estilo más callejero, más auténtico, más cercano a las calles que a los podios.
Reebok fue la marca que apostó por Iverson cuando nadie más lo hizo, que entendió que el rap, el básquet y la moda no eran mundos separados, que supo estar en cada cancha, en cada canción, en cada barrio. Puede que hoy no lidere, puede que esté en la sombra, pero su historia es inolvidable, porque incluso las marcas que caen dejan huellas, y Reebok dejó las suyas marcadas a fuego en toda una generación.